saludarles aquí con el libro Implantando el Ministerio Profético y hablaré hoy del don ministerial de maestro. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos maestros. El término griego que más frecuentemente se traduce como maestro es didáskalos, de donde proviene la palabra didáctica. Así pues bien, la labor ministerial de un maestro es consagrarse a la enseñanza de la palabra de Dios. Es una persona abocada, consagrada al estudio y a la exposición de la palabra de Dios. El maestro hace todo esto con la intención de lograr un eficiente discipulado y el perfeccionamiento de la iglesia, hasta que todos sus miembros lleguen a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Qué importante es el ministerio magisterial. Hay hoy día maestros desde niños, desde párvulos, maestras. Hay de jóvenes, hay de adultos. Hay todo un ejército de maestros que están constantemente estudiando la palabra para hacer que nuestra iglesia cristiana evangélica reciba mucho de Dios. Vamos a la palabra en Hechos 13, 1, 4, que narra sobre la vida de la iglesia primitiva. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que es el lugar donde primeramente se les llamó cristianos a los cristianos, en Antioquía, profetas y maestros. Mira qué combinación de lo que había allí, profetas y maestros. Así que el profeta también debe ser un maestro, y los maestros pueden profetizar. Había profetas y maestros, y dice los nombres: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Qué interesante, qué familiaridad con el Espíritu Santo tienen estos profetas y maestros, que han ayunado, orado, imponen las manos seguramente, otorgando palabra de profecía y de bendición a aquellos que saldrían como apóstoles. Puede haber apóstoles si no hay profetas, y no puede haber apóstoles sin maestros que les hayan enseñado también la palabra. De esta manera estamos supeditados al poder del Espíritu Santo. Eran los maestros instructores de la palabra y de la sana doctrina. Encontramos 47 veces la palabra maestro, didaskalos, y otras aseveraciones más. Hay por lo menos 10 palabras en el Nuevo Testamento que tienen que ver con la enseñanza, el aprendizaje. Todas ellas están en los evangelios y en las cartas. Quiero que pienses en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva había pocos libros. Hoy día tenemos bastantes libros. La imprenta no se había inventado todavía. Se inventa 1400 años después con Johannes Gutenberg en Europa, y la primera impresión que se hace es una Biblia, si sabías. Todos los libros tenían en ese entonces que escribirse a mano por escribas, y un libro del tamaño del Nuevo Testamento costaba el empleo, el trabajo de por lo menos, yo creo, el sueldo de todo un año de un obrero. Esto
quiere decir que la historia de Jesús se tenía que transmitir principalmente de viva voz. El maestro usaba de la oralidad para la transmisión de la enseñanza. La historia de Jesús se fue contando oralmente antes de que se escribiera. Y estos maestros tenían la tremenda responsabilidad de ser los depositarios de la historia del Evangelio. Era su función conocer y transmitir la historia de la vida de Jesús entre la iglesia. Así podemos reflexionar de estos 5 ministerios y de los dones, lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, ya para terminar este capítulo: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Esto está en la 1 Corintios 14:1. Yo creo que la mejor definición de amor es madurez. Esto quiere decir tener el carácter de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Cualquiera de los 5 ministerios, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, debe fundamentarse en el amor de Cristo Jesús. Así que adelante, maestro que me escuchas, sigue las enseñanzas, la sana doctrina e involúcrate a enseñar mucho, porque en esta generación se requiere de maestros con conocimiento, con sabiduría, con inteligencia y mucho amor, que es la capacidad más grande para impartir la palabra de Dios.